the champion, and I have no equal. Bueno, señores, ya se anunció el UFC 296, UFC que tenía todo el mundo en tensión porque no se sabía quiénes iban a pelear en esa cartelera. Estábamos a espera de si McGregor regresaba o no regresaba a pelear en diciembre, que lo más probable era que no, porque sabemos que McGregor no pudo entrar al final en USADA. Pero bueno, había este cierto tira y afloja de que si peleaba McGregor, de que si no peleaba, de que si Ilia Topuria podía estar ahí en esa cartelera contra Alexander Volkanovski, de que Brandon Moreno, de que Poirier debutando en las 170 libras. Había mucha especulación en torno a esta cartelera del UFC 296, pero Dana White se encargó. Dana White, la UFC y todos los matchmakers se encargaron ya de poner un stop a todas estas especulaciones y anunciaron esta cartelera. Cartelera sumamente interesante, cartelera que vamos a estar hablando bastante en los próximos meses, porque me parecen absolutamente peliones todo lo que hay. Y de evento estelar, señores, tenemos al propio Colby Covington contra Leon Edwards. Leon Edwards va a estar defendiendo por segunda vez su cinturón ante Colby Covington, y Colby Covington va a estar peleando por tercera vez por ese cinturón de 170 libras que se le ha sido difícil ganarlo, que no ha podido ganarlo. Estaba a punto, pero no ha logrado tener ese cinturón. Y como era de esperarse, Colby Covington ya empezó con ese trash talk que a mí me parece bastante malo, pero él es Colby Covington, señores. Es Colby Covington, él es así, y ya él empezó a hablar, y esto era de esperarse, que desde que se anunciara que él iba a pelear, se sabía que Colby Covington iba a estar haciendo o va a estar haciendo bastantes medios en los próximos meses y va a estar hablando bastante y viniéndose muy arriba. Y quiero hablar ahora precisamente de las declaraciones que él estuvo dando, que estuvo un poco especulando de que si Islam Makhachev quería subir a 170 libras, que él había escuchado que Makhachev quería subir a 170 libras y que él está dispuesto a hacer su primera defensa por el cinturón contra Islam Makhachev. Y de entrada, señores, aquí esto, si bien no parece una locura, no parece sinceramente una locura una pelea entre estos dos señores, ya que Colby Covington, como sabemos, no es un tipo sumamente grande en la división de 170 libras. Colby Covington no es este gran 170 libras que es inmensamente grande, que tiene que cortar mucho peso. Colby Covington es un tipo que corta bastante poco peso para pelear en 170 libras. Y Islam Makhachev es un tipo de 155 libras sumamente grande. Es un tipo que tiene que cortar una cantidad de peso enorme para poder pelear en 155 libras, que si tú te pones a mirar, yo creo que su categoría natural o su categoría perfecta para pelear sería las 170 libras, porque es una categoría donde él también tuviera que cortar peso, pero no tuviera que cortar una cantidad de peso excesiva como si tiene que hacerlo para pelear en 155 libras. Entonces, por esa parte creo que es una pelea que no sería una locura que se diera, para nada. Pero aquí, señores, yo creo que Colby Covington se está viniendo un poco arriba con las declaraciones que está dando, ya que Colby Covington ni siquiera es el campeón todavía, ya que Islam Makhachev tiene una defensa próxima ahora en octubre contra Charles Oliveira. Entonces Colby Covington ya se ve como campeón, Colby Covington ya se ve siendo el campeón de 170 libras, ya Colby Covington se ve venciendo a Leon Edwards, lo está subestimando por completo, y esto es un grave error por parte de Colby Covington, al igual que también es un grave error por parte de muchos fanáticos, porque he estado leyendo comentarios desde que se anunció esta pelea, este evento numerado del UFC 296, y muchas personas ya están diciendo de que Leon Edwards va a perder su cinturón. Mucha gente está diciendo ya de que Colby Covington va a ser campeón sí o sí, de que Colby Covington está destinado a ser campeón, y esto no es así, señores. Esto no es así tan fácil como ustedes lo están pintando, como el mismo Colby Covington lo está pintando. Yo creo que aquí nos estamos viniendo arriba, muchas personas se están viniendo arriba en cuanto a que Leon Edwards va a perder fácil su cinturón contra Colby Covington, que Colby Covington tiene todas las ganas. No, señores, esto no es así. De entrada, para que esta pelea se dé entre Islam Makhachev y Colby Covington tienen que suceder muchas cosas. Y una de ellas es una de que Islam Makhachev le gana a Charles Oliveira, que si bien yo hice una pequeña predicción y di como favorito a Islam Makhachev, creo que Oliveira también tiene oportunidad de ganar esta pelea. Estamos vendiendo aquí a Oliveira muy fácilmente y no es así. Creo que Oliveira tiene posibilidades y bastantes de ganar esta pelea. Luego Islam Makhachev va a tener que subir a 170 y no sabemos sinceramente si quiere o no subir en estos momentos, porque él en otras ocasiones ha coqueteado con subir esa división, pero hay que ver qué pasa después de la pelea. Hay que ver primero si gana y luego si gana, ver si quiere subir de división, que ya les digo yo que no es una locura. ¿Por qué? Porque el tipo es sumamente grande, puede pelear bien en 170 libras y va a tener que cortar peso también.
pero luego tendría que darse de que Colby Covington le ganara a Leon Edwards. Esto tendría que darse sí o sí, de que Colby Covington terminara ganando a Leon Edwards, que yo no lo veo tan fácil. Yo no voy a dar una predicción ahora mismo respecto a esa pelea, pero me parece complicado, me parece que va a ser una pelea más cerrada de lo que estamos pensando. Hay que analizar, señores, y hay que mirar solamente lo que hizo Leon Edwards contra Kamaru Usman en la tercera pelea. Solamente hay que fijarse en eso. ¿Por qué? Porque Leon Edwards en su segunda pelea, sí, contra Kamaru Usman, cuando él es retador, no el campeón, sino cuando él reta a Kamaru Usman por ese cinturón y Kamaru Usman era campeón todavía. En esa pelea, bueno, muchos dijeron que pudo haber sido pura casualidad, de que en las MMA suceden cosas locas a veces, como el propio Sean Strickland que le ganó Israel Adesanya, que esto es una cosa que es una locura. Y que él en ese último minuto, en esa segunda pelea que ellos tuvieron, pues le gana a Kamaru Usman con esa patada, pues casualidad, quizás un poco de suerte. Vale, perfecto. Hasta ese momento yo te lo podía aceptar. Pero es que en la tercera pelea que ellos tienen, cuando el campeón es Leon Edwards y Kamaru Usman es el retador, los papeles se invierten, Leon Edwards domina por completo a Kamaru Usman, y Kamaru Usman es un campeón o un ex campeón que durante 2-3 años estuvo dominando por completo la categoría de 170 libras, señores. Uno de los campeones más dominantes que ha tenido esa división en la actualidad. Entonces, aquí te pones a mirar un poco el tipo de peleador que es Leon Edwards, que lo estamos vendiendo así muy fácilmente, y no es tan fácil vender a Leon Edwards así. No es tan fácil decirte que Leon Edwards va a perder sí o sí contra Colby Covington, sabiendo que Colby Covington es un tipo que lleva casi año y medio sin pelear. Es un tipo que su última pelea fue contra un Jorge Masvidal que ya iba de salida. ¿Que lo dominó por completo? Perfecto, me parece bien. Y esto es una realidad. Dominó por completo a Jorge Masvidal. Pero el problema es que era un Jorge Masvidal que ya venía de salida, que no quiero quitarle ningún tipo de mérito a Colby Covington. Él hizo lo que tenía que hacer y lo hizo muy bien. Hizo una pelea prácticamente perfecta. Solamente recibió, creo que, un volado por parte de Jorge Masvidal que lo arrodilla, pero poco más que eso. Poco más que eso. No recibió mucho, sinceramente. Pero estamos, señores, hablando de un tipo que lleva año y medio sin pelear. Un tipo que, aún así, aunque no se le pueda quitar mérito, le gana a un striker, a un Jorge Masvidal, siendo él un luchador. Le gana a un Jorge Masvidal que iba ya de salida prácticamente. Un Jorge Masvidal que prácticamente tenía suelo. Entonces esto creo que es un punto que a favor de Leon Edwards y un punto que no favorece a Colby Covington. No sabemos realmente cómo Colby Covington va a salir en esta pelea. No sabemos físicamente cómo está Colby Covington. No lo sabemos por todo este tiempo de inactividad que lleva. Lo único que vemos de Colby Covington es salir y hablar trash talk. Eso es lo único que hemos visto últimamente en este último año y medio de Colby Covington. Colby Covington, su última pelea fue en marzo o mayo del 2022. Entonces ha pasado más de un año y medio ya, señores. Y sí es cierto que si hacemos un pequeño análisis en papel, Colby Covington puede que tenga algunas ventajas sobre Leon Edwards, como es la lucha, que Colby Covington tiene una lucha que es una locura. Sabemos que Colby Covington tiene una lucha muy buena, extremadamente buena, que es un tipo que tiene un cardio también que es una locura. Todo el mundo dice que es el peleador con 4 pulmones, el peleador con 3 pulmones. ¿Por qué? Porque pelea, te lleva al suelo, el tipo no se cansa nunca, es incansable prácticamente. Pero es que, vuelvo y repito, y voy a volver a la parte de los pesos. Voy a volver ahí, ¿por qué? Porque Colby Covington es un tipo que no pesa tanto, es un tipo que no es grande para la división de 170 libras. Pero es que Leon Edwards, sí, ustedes vieron la tercera pelea de Leon Edwards contra Kamaru Usman, señores. Leon Edwards se veía enorme al lado de Kamaru Usman, se veía sumamente grande. Y esto, quieras o no, es una ventaja. Además de la buena defensa contra el derribo que mostró contra Kamaru Usman, que también es un luchador, también es un tipo que su base viene del suelo, viene de la pelea del suelo, de lo que es la lucha. Entonces, va a poder Colby Covington con lo poco que pesa en esa división de 170 libras. Si Leon Edwards logra hacer un buen rebote cuando haga ese corte de peso, si logra hacer un buen rebote y llegar tan grande como llegó ante Kamaru Usman, ¿creen que Colby Covington le va a ser tan fácil llevar esa pelea al piso? Yo no lo creo, señores. Yo no lo creo. Y solamente hay que ver lo grande que estaba el propio Leon Edwards viendo la foto de ese careo, ese pequeño careo que tuvo Kamaru Usman ante Jan Blachowicz cuando Kamaru Usman era campeón aún, cuando Kamaru Usman no se había enfrentado por segunda vez, o bueno, sí, por segunda vez ante Leon Edwards. Hay que ver esa foto entre Kamaru Usman y Jan Blachowicz. Jan Blachowicz siendo un 205 libras. Sabemos que en ese momento Kamaru Usman estaba coqueteando con subir de división, con subir a las 205 libras. Y ellos tuvieron ese pequeño careo y a esa foto donde se veía, por supuesto, un Jan Blachowicz más grande que un Kamaru Usman, pero Kamaru Usman no se veía tan pequeño al lado de Jan Blachowicz. Jan Blachowicz siendo un 205 libras, señores. Entonces,
ahí bien lo grande que se vio Leon Edwards al lado de Kamaru Usman en esa tercera pelea que tuvieron, en esa primera defensa exitosa del cinturón de 170 libras, que Leon Edwards se veía sumamente grande al lado de Kamaru Usman, y Kamaru Usman es un peleador que se ve grande en la división de 170 libras. Entonces, claro, esto es sumamente importante para esta pelea. Esto es sumamente importante. El peso, el corte de peso, el rebote va a ser sumamente importante para la pelea entre Colby Covington. Y Colby Covington creo que se está pasando todo esto por según qué parte y no está tomando nada de esto en cuenta. Él simplemente se ve como campeón, él se ve siendo el campeón de las 170 libras y se ve defendiendo su cinturón ante Islam Makhachev. No es así, señor. Creo que van a tener que suceder bastantes cosas primero para que esta pelea se pudiera dar. De que se puede dar, no es una locura que se dé. ¿Por qué? Porque son dos peleadores que, en cuanto a peso se refiere, bien pueden pelear los dos en 170 libras. Islam Makhachev sin tener que hacer un corte de peso que sea una locura, como hace para pelear en 155 libras. Colby Covington haciendo un pequeño corte de peso como siempre tiene que hacer para pelear en 170 libras, porque Colby Covington es pequeño para esa división, no tiene que cortar tanto peso. Entonces es una pelea que se puede dar bien, es una pelea que en cuanto a peso se refiere se puede dar bien. Y sería un pequeño choque de estilo y al mismo tiempo no. Un poco una contradicción. ¿Por qué? Porque los dos son peleadores luchadores. Uno viene de la lucha, lo que es la lucha americana, y el otro viene de la lucha sambo. Uno te domina en el suelo, te hace gran pound, te trata de aplastar, que es el propio Islam Makhachev, busca siempre la finalización, el sometimiento, mientras que Colby Covington busca el estilo de lucha de llevarte al suelo, hacerte un pequeño gran pound, no mucho, pero más bien lo que busca es un tiempo de control para un desgaste y ganarte la pelea por puntos luego en la pelea de pie, que es más o menos lo que vemos siempre de Colby Covington. Y llevarte al suelo, desgastarte en el suelo para luego terminar la pelea de pie dominándote ya cuando tú estés sumamente cansado. Y Colby Covington, teniendo ese cardio tan bueno que tiene, pues hace esto a la perfección prácticamente. Entonces es una pelea que sí, si bien sí se pudiera dar, una pelea que tiene todas las papeletas para darse, tiene todo a favor para darse, pero es que para que se dé, tendría que Islam Makhachev defender su cinturón ante Charles Oliveira exitosamente, cosa que yo lo di como favorito, vuelvo y repito, pero creo que Oliveira tiene oportunidades, pero tendría que Colby Covington ganarle a Leon Edwards, que aquí está lo complicado, de que Colby Covington le gana a Leon Edwards, señores. No es tan fácil. Veo a todo el mundo diciendo de que va a perder Leon Edwards, Yo no lo veo así. Yo veo una pelea un poco más complicada, incluso, no quiero dar un favorito, pero si tuviera que darlo, creo que me decantaría un poco más por Leon Edwards. Me decantaría un poquito más por Leon Edwards. Pero aún así, no quiero hacer un análisis a fondo de esta pelea. Creo que más adelante, seguramente en el canal, tengamos un análisis a fondo de esta pelea. Creo que va a ser una pelea mucho más difícil, mucho más complicada, mucho más cerrada de lo que creen muchas personas y de lo que cree el propio Colby Covington. Creo que aquí se está viniendo un poco arriba y ya él se ve como campeón, sinceramente. Y yo no lo veo así. Yo no lo veo todavía como campeón. Creo que tiene que ganar esta pelea. Ahora, de que pueda pelear contra Islam Makhachev, sí, es una pelea que se puede dar. Yo veo posibilidades de que se dé esta pelea. En caso de que Islam Makhachev gane, suba de división, pueda ser doble campeón y que Colby Covington sea el campeón de la división, que aquí está lo difícil, vuelvo y repito. Denme ustedes saber lo que piensan, señores. Denme ustedes en los comentarios saber qué creen, si esta pelea se puede dar o no, si venga con un Colby Covington en los próximos meses como campeón. Y yo lo voy a dejar por aquí, señores. Lo voy a estar leyendo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.